Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar leyendo una presentación sobre el libro, una pequeña recensión sobre el libro y seguidamente realizaremos unas preguntas para que la vayas contestando desentrañando un poco el libro, ¿vale? Vale. Pues comenzamos. Pues nada, de nuevo nos encontramos un año más en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Y una vez más tenemos delante al autor de origen palmero, Antonio Ríos Silva, como bien se ha dicho. Por aquel entonces nos tocaba presentar Bahía Boriquen, que era un poemario en el que el autor rompía con algunos de los moldes clásicos, moldes a los que solemos estar acostumbrados para hacer gravitar sus textos como parte de un centro de gravedad perteneciente a la literatura canaria, consolidando así la visión que una vez tuvo el profesor universitario y autor Jorge Rodríguez Padrón. En esta ocasión, y siguiendo con la carga teórica de este estudioso, en esta feria del libro nos encontramos con otra experiencia de escritura, llamado Música para un Argel, esta vez a cargo de la editorial La Palma, editorial, por cierto, procedente de la Isla Bonita, a la que mandamos todos y todas nuestros ánimos en estos momentos de incertidumbre. Sin querer desentrañar la obra, y ya nos llama la atención el título, por un lado, nos llama la atención el título, pues por un lado por la música, que es hermana y madre de donde se originó en un pasado la poesía y de la que hereda algunos de los aspectos que nos resultan imprescindibles, como por ejemplo la concepción de la obra poética como una partitura en la que el compás es imprescindible para todo lector. De la misma manera, la introducción del ritmo poético, que es la evolución de la literatura, que se ha pasado de la combinación de sílabas breves y largas a ritmos de pensamiento, como así lo demostró la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Con todo, Música para un Argel es la invitación ante la creación de un cosmos y a través de la poesía misma, la que nos regala la voz poética de Antonio Ríos Silva y que comienza con el introito, una parte compuesta de 12 poemas en el que aparece entre algunos trasuntos el mismo hecho poético, o más concreto, ese acercamiento a la verdad sin poder asirla. Como así nos indica el poema número 8, que para quien los tenga puede ir a la página 22, que dice así: mi único anhelo, siempre tan cerca, siempre tan lejos, nunca podía asirte, sería como morir, misterio mío, ahí tu luz esmerilada, al fondo de un pasillo blanco, tú eres lo menos parecido a la belleza, pero es la belleza que anhelo no alcanzar. Para quien tenga el libro delante y ha podido deleitarse con la lectura de estos versos, podemos ver que en la voz poética de Antonio Ríos Silva, una de las grandes premisas es el estudio de literatura de Jorge Rodríguez Padrón y es la importancia de la sintaxis. Y si no, nos ponemos algo más científico en las relaciones sintagmáticas, con el que se construye este argel, dejando adverbios, pronombres que invitan a ese no anhelo hacia la certeza, hacia la no certidumbre, que es el verbo objetivo, verdadero objetivo del poeta. Otro texto es el dedicado a Elsa, creemos que a Elsa López, muy interesante por la presencia de la mujer dentro del asunto principal del libro. Leemos pues el poema número 12, que para que lo tenga también, yo le voy a decir las páginas, por cierto, se encuentra en la página 26 y dice lo siguiente: mujer que rompe el lacre del arcano, desvela desnudez detrás de lo sellado, incluso el palincesto de otra desnudez, pero nunca el motín previo a la zozobra de la naos, antes de ser escrita la bitácora incierta. Si la mujer era dadora de alimento, es decir, la que procuraba el alimento a los poetas, como ocurría en el libro de Observatorio de Daniel Barreto, en este caso la mujer nos procura la claridad más allá de toda ocultación poética, llegando a rizar el rizo con los versos, incluso el palincesto de otra desnudez. En la siguiente parte, ya entrando en esta magna partitura, nos encontramos con un título bastante evocador: Boleros de la distancia, haciendo otro juego de conceptos como se realiza con el título principal del poemario, y que ya el autor había trazado en el anterior poemario. Hablamos de la distancia geográfica, sí, pero no como algo negativo, sino como identidad del poeta, dando un paso más allá
buscando el matiz y profundizando en términos que son parte de la composición del poeta. Así podemos encontrarnos con el poema número 5, que se encuentra en la página 35, por cierto, en el que aparece la manecilla, una invariable, una materia definidora de la literatura de nuestras islas, y que se desarrolló, repetimos, como una de las grandes partes de Bahía Borique. Y cito: la manecilla, esa niebla de mar cuando sube la marea y cuando se retira, traza cuerpos, olas con plumas lamen el malecón como pájaros que anidan en la sal y en la nieve del aire. Ella, el velo delante y detrás de los ojos, la manecilla. Desde luego la sintaxis sirve de base para dotar al poema de un contexto circular, siendo un concepto, un estado del que se parte luego para ser luego un destino al que se llega, en este caso al vaivén de las olas que nos envuelven manecilla. De igual forma, tenemos el texto del número 6 de la página 36, que creemos que de bellísima factura, en el que se ahonda en la posición, presencia, ausencia en relación con la distancia. Repetimos, un material muy definidor en la poética del autor. La ausencia, la presencia, el estar, el no estar, tanto la vida como la muerte las contienen, tanto irse como volver y quedarse, tanto quedarse estando ausente, como volver y hallarse sin el hueco dejado de presencia. Se va al mar, la resaca se lleva lejos de este óxido que camina en la orilla de la playa. Ahora me estoy dando cuenta que te estoy dejando sin poemas para leer después. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, hay una cuestión que me golpea la mente y que me gustaría que me respondiera más adelante, y es sobre la posible confluencia de ese estar y no estar. Lo dejamos para después, ¿vale? Esa dualidad de concepción vida y muerte que hemos leído en los poetas de la generación del 50. Volviendo a este pequeño esbozo de música para un argel, nos metemos en la taumaturgia que nos brinda la poesía a través de la unión de términos que en el uso corriente de la lengua sería muy extraño verlos juntos. Y no es para menos. Aquello que decía Jan Cohen en su obra Estructura del lenguaje poético lo trae Arroyo Silva a través de Rapsodia de la cercanía. Aparte de esto, hay que detenerse en el concepto de cercanía, y para ello nos acercamos al texto número 3, que se encuentra en la página 45, que nos dice lo siguiente: la cercanía no es amor ni odio, es como contingencia del azar, pues se odia se ama desde lejos, y han matado por ambas circunstancias, y de cerca también han matado por defecto de forma, por insidia. No es carencia del uno y el otro, al odio no le falta amor, y el desamor no es odio. No saber es mejor que saber. Amarte aquí, en este instante, basta en definirte y odiar lo que me quitas. En este caso, se observa el nuevo trato de la distancia concretado a través de este concepto, y que nos hace pensar en la raigambre del individuo fuera de sus raíces, creado incluso más sentimiento de cercanía que en su estancia natural. Y así leemos el texto número 6 de la página 48. La cercanía canta cuando se aleja, el chopo pierde las hojas, pierde el pájaro su nido, y el pájaro se va en pos de otros pájaros, con un nido en su pensamiento. La cercanía existe porque existe lo lejano, y no existe ninguno cuando ambas se encuentran en un chopo o en el canto de pérdida de un pájaro. Entonces, un instante es para siempre. Pero en este argel, que no se nos debe olvidar, de los elementos naturales, con los que se crea el universo, y este comienza con el elemento líquido. En este sentido, Balada del Agua, la cuarta parte del poemario, nos traza otro concepto en la condición poética y quizás humana, que es la sed constante, el suplicio de tanta lo que nos obliga a buscarla, aunque sepamos que no la encontraremos sino en nuestros adentros. Y dice así: agua de la sequía, ni la ausencia te pudiera beber, ni el pensamiento acaso te pudiera pensar. Yo no sé de ese hueso que el agua dejó en tierra, sus meandros, nervaduras, esas huellas calizas de haber sido el trasiego
de muertes que llegaron del mar. Cierro los ojos, te veo en mis entrañas, no saciando. El concepto del agua se relaciona con la vida, pero también con la claridad, un elemento puro donde se construye el humano. En ausencia de nosotros mismos, la mirada del agua, de aquello de lo que estamos hechos, nos orienta y nos trae de vuelta, como dice el poema número 7 de la página 61. Un 60% de agua tiene el cuerpo, el vestido que lo cubre olvida el manantial que emana donde la lluvia es como el aire. Quítatelo y respira, sumérgete en la sombra que tanto niegas. El agua es esa ausencia en donde margullamos, a veces sin salir a flote. Solo el agua es el arcano que nos mantiene en pie, bajo ese sol desnudo donde somos un 60% de resplandor, o sea, lo que no sobra de nuestra transparencia. Lo demás es superficie y lluvia seca. Pero no solo de agua vive el poemario, también se temperamenta de otro elemento que también se hace notar en los tipos de textos más ligeros, pero también más intensos. Hablamos de lo que compone Lied del aire, o esa composición en la que se mezcla lo poético y lo musical para crear algo nuevo. En este caso, bajo la materia del aire. Dice así: de tu respiración me debes, aire, una calada. Dámela ahora, o juro que esparciré ceniza sobre tu atmósfera. Más adelante le preguntamos al poeta sobre la importancia de la pureza del aire en el libro, mientras volvemos a destacar la enorme importancia entre la combinación entre los elementos naturales del aire y del agua en la voz poética, como dice en el siguiente poema, el 6 de la página 72. Fúmate el aire, entenderás entonces que mi sino no es jugar con las palabras mientras me respiras y toses al vacío de la página. El agua te sostiene en la conquista, te dé la mano y acoja en el sosiego la última bocanada de mí que inhales. No somos aire, somos el humo que a la muerte sisamos. El siguiente elemento se puede leer en el título, la siguiente parte, Madrigal del Fuego, en la que recogemos otro de los muchos poemas de bella factura que conforman el libro y que nos avisa sobre el goce estético que produce el proceso de la composición poética. Arden las catedrales, arde el frío, el hedor superpuesto a pura llama es amargo de arder de otra manera, distinta a la de otrora, en la antítesis, en el juego entre el ojo y lo imposible, que resulta veraz en la plena oxidación de miles de partículas que la mente acota a fuego. Arden las catedrales del poema. Nerón toca la lira. En este sentido, otra cuestión a subrayar es la unión del concepto de madrigal con el fuego, y que esperamos que el autor también nos lo conteste más adelante. Te estoy dejando las preguntas para que las vayas apuntando, Antonio. Y para no alargar más de lo necesario esta presentación, acabamos con el elemento natural de la tierra, que se encuentra en la última parte, Spring de la tierra. En este sentido, creemos que hay una relación entre este elemento y la creación física del ser humano y del mismo universo. Y con esto leemos el último poema antes de concluir. Dale la forma a este cuerpo, tierra mía, el barro, el polvo, el mineral, el hombre, la mujer, las bestias, las manos, las pezuñas, lo que recta, lo que camina, lo que nada, lo que vuela, que se evapora, que ama, que muerde, que acaricia, el hollín, el feldespato, el cuarzo, la mica, el barro, el polvo, el hueso, acaso el alma, los conceptos y axiomas, lo inacible, lo que procede de los mil demonios, la tierra donde yaces, la tierra que hiciste tuya, la tierra donde pones los pies y te da forma para tocar el cielo. En resumen, y para acabar esta presentación y pasar a las preguntas, está bastante claro que la voz poética, en su afán de mostrar aquello que le pulsa, es un creador de mundo a través del mundo mismo. En este sentido, Antonio Reyno Silva, que se encuentra entre nosotros, ha decidido darle orden y concierto a esta creación partiendo de dos enfoques, la forma y la sustancia, dos aspectos que ya hemos mencionado al principio de nuestra intervención. Primeramente,
la música como manifestación máxima de la expresión poética. Y en segundo, la sustancia conformada por los cuatro elementos, pero también con un concepto que me parece crucial para entender el comienzo. Música para un Argel, que es la distancia como un material definidor de la entidad poética que nos habla. Y en este sentido, le damos las gracias al poeta por crear un mundo con mayor orden y taumaturgia que en el que vivimos los simples mortales, como se ha podido demostrar en esta última semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. No me levanto y te abrazo, estamos en pandemia. Pero después te abrazaré. De todas maneras, sí, la idea tuya de hacer esas preguntas que me planteé ya desde tu presentación magistral, por cierto, me parece importante, ¿sabes? Porque, fíjate, una persona que escribe un poemario, por llamarlo de alguna manera, llamado Bahía Borinque, donde ahí no hay ni puntos ni comas, ahí no hay ni verso ni prosa, una explosión. Entonces de repente otro libro que es todo lo contrario, es decir, ahí hay métrica, ahí hay puntuación, ahí hay pausa, todo tiene su razón de ser, cada libro tiene su razón de ser. Yo no podía escribir de Puerto Rico esto porque en Puerto Rico había ocurrido lo de la María, entonces tenía que ser el mismo tono que yo había respirado. Tú decías que, vamos a ver, la respiración, eso que decía de Jorge es cierto, y eso que tú dices de la poesía griega, de la cultura griega, es muy cierto, porque es que nosotros en general tenemos una cultura latina, pero que hemos olvidado lo griego. Es decir, cuando nosotros decimos que hay espíritu en un texto, estamos diciendo, nos estamos refiriendo al aire, nos estamos refiriendo a la respiración, nos estamos refiriendo a la voz. Y cuando decimos, Jorge dice, la sintaxis es la semántica del texto, nuestra sintaxis se refiere a la respiración, al ritmo. Y claro, eso tiene que ver con las relaciones sintomáticas que van más allá, y paradigmáticas que van más allá de la propia gramática, ¿no? Entonces, bien, tú me planteas una serie de preguntas, dímela. Venga, empezamos. Bueno, como sabemos, el título es Música para un Argel, y me gustaría preguntarte qué es lo que sacas de la música, porque aquí hemos dicho que la música es la hermana o la madre de la poesía, Sí. Y qué trae de esa disciplina o ese arte a la poesía, a tu poesía. Mira, en primer lugar, la poesía y la música vienen de la mano en el ser humano. El primer objetivo de poesía fue a través de la música, incluso del balbuceo. En segundo lugar, yo tuve una experiencia sinfónica también con un libro publicado hace mucho tiempo que se llama Sinfonía. Yo parto ahí de lo imperfecto de lo perfecto, es decir, una sinfonía está compuesta por piezas imperfectas llamadas lieds, como digo aquí. Entonces dice, yo no soy ducho en la cuestión, pero bueno, eso sí lo sé. Parto de la perfección partiendo de lo imperfecto, que da lugar a una armonía determinada, ¿no? Entonces, todos esos conceptos musicales, de hecho, cada una de las partes tiene un nombre, menos las dos primeras, la distancia y la cercanía, y el introito también es musical, está relacionada con alguna composición musical, ¿no? Eso te contestaré después. Vale, entonces, bueno, vamos a la segunda parte del título. ¿Por qué crear el Argel en el poemario? ¿Qué es el Argel? Bueno, que ya lo hemos investigado, pero ¿por qué música y Argel, esa combinación? Bueno, primero para escribir el libro, yo tengo un poemario que se llama Química del Error, que dice:
fíjense, y disculpe la palabra, me jodiste el arjé. Yo no puse jodiste por una palabrota, sino por el tema musical. Fíjense, ¿qué valor le damos a una palabra cualquiera de la que tengamos cuando queremos, cuando lo trabajamos, ¿no? Entonces, ya ahí me quedé pensando en el tema del arjé, ¿no? Incluso en el Facebook hemos tenido conversaciones sobre el arjé con Emilio González Deni, etcétera, etcétera, ¿no? Es unos grupitos interesantes por el Facebook, eso tiene mucho. Y entonces, a mí el tema del arjé, que es el origen. Jorge Rodríguez Padrón, cuando leyó este libro, me dijo que a mí me felicitó, no me quiero hacer más grande ni más chico, porque el poeta, cuando tiene una cierta andadura, para la consideración de él, tiene que ir hacia el origen, pero el origen de su propia creación, no de la creación de otro. Y yo siempre me replanteo lo mío, no me estoy replanteando lo que hagan otros poetas, sino yo. Es decir, ese sentido de autocrítica que al final da lugar, incluso a romper los mismos conceptos míos para dar lugar a otro. Y eso es creación, ¿entiendes? Eso es mi manera de creación. Como una especie de recreación, ¿no? Sobre tu escritura. Sí, sí. Ok. Otra pregunta, la distancia, la cercanía, la lejanía, lo ausente, lo presente, ¿cómo juegan esos conceptos en el poemario? Sí. Mira, yo juego mucho alguien dijo, ahora no me acuerdo, no me voy a poner académico, ya estoy jubilado, que la poesía contemporánea era un tremendo oxímoron, ¿no? Luz, sombra, luz, etcétera, etcétera. A mí me gusta, no porque lo hago así porque se diga eso, sino porque yo creo que el juego de los contrarios, aparte de ser un juego muy filosófico, muy poético, también muy real. Se parece mucho a la realidad. Quien mucho ama, después mucho odia. Eso lo dice por ahí. Si tú te odias mucho es que algo te quiere, cosas de esas, ¿no? Y eso en poesía funciona, ¿no? Fíjense, uno de los dos, el decasílabo más perfecto que yo, no he oído, he cantado, y hemos cantado todos. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Eso es una cita que tengo yo ahí. Entonces, Roberto Cantoral, y lo cantan los Panchos. Fíjense qué tesoro tenemos por ahí regado, y a ver, a lo mejor no nos damos cuenta, lo cantamos y dije, esto es música. No, pero esto también es poesía. Yo borraría el resto de esa estrofa, pero me quedo con eso de todo. Es verdad, vamos a ver, sí sé que la distancia se ha olvidado, pero yo no consigo esa razón. ¿Por qué? Porque yo llevo 36 años viviendo en Sardina y allí tengo presente La Palma y sale en mi poesía, y también tengo presente Puerto Rico y Alemania y la casa de Rosario y de Luis y tu casa y Arupa. ¿Entiendes? Yo eso me lo llevo conmigo. Es mentira eso de que la distancia sea el olvido, por lo menos para mí. Y entonces ese juego de los contrarios a mí me funciona muy bien. Y no solo a mí, a muchos poetas. Te voy a hacer una pregunta fuera de esta, ahora que estoy hablando de estos conceptos, pero ¿qué es para ti la malesía y el concepto de la distancia en tu poesía? Porque son constantes que he leído yo, no solamente en Varias Boriques, sino también en Esquina Paradise. Explícame un poco el concepto de malesía. Sí. Y disculpa que me salió del guión. Malesía, nosotros, los canarios, somos los únicos que tenemos esa palabra portuguesa. No solo malesía, sino también millo. Yo digo millo donde sea. Y digo malesía, aunque no me entiendan, donde sea, aunque tenga que explicar. La malesía para mí es un hecho mágico, que nos aleja y que nos acerca. Que es como si estuviera la niebla en el mar,
o algo parecido, y que ahí hay movimiento, y ese movimiento es muy importante. Por cierto, Saba Martín acaba de publicar un libro de poesía llamado Marecía, muy bueno, por cierto, muy recomendable. Vale, ok. Y en cuanto a la distancia, pues bueno, yo creo que lo explicaste porque sí. La distancia para ti es como, bueno, también una materia de la literatura canaria, también, en el que una persona insular, incluso estando en otro continente, pues llega a reconocer pues ciertos elementos a través de un paisaje que en teoría le resulta ajeno, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso? Sí, vamos a ver, ya te digo, a mí La Palma la tengo aquí, Puerto Rico la tengo aquí, pero hay cosas que sí nos resultan muy ajenas y eso, pero la distancia, es decir, no solo geográfica, se refiere a uno mismo. Hace falta un distanciamiento de uno mismo para ver lo mismo que uno escribe en el lugar que uno escribe, para ser crítico con uno mismo, verlo desde una distancia. Se llama Jorge Rodríguez Padrón, pero por cierto lo llama alejamiento crítico. Eso también se refiere también a esa distancia. Y por supuesto, se refiere al amor. La cercanía es lo más que tropea el amor. Al principio todo bonito, pero después empieza el sudor y toda esa historia. El anhelo es más amoroso que lo otro, claro, aparte de otras historias que son importantes también. Vale. Llegamos a la parte de los 4 elementos. ¿Qué te aporta? ¿Qué aporta cada elemento? El agua, el aire, el fuego y la tierra en cada apartado dentro de música para un ajer. Bueno, es que, vamos a ver, yo quería hacer, fíjense que yo juego ahí con el número 7, igual que en música, en sinfonía. 7 piezas, 7 movimientos, que son 4 en una sinfonía normal, pero yo puse 7, con 7 partes. En este caso, las partes de los elementos tienen 7 fragmentos, ¿no? Entonces, estoy jugando un poco con las matemáticas, ¿no? Igual que los griegos jugaban con las matemáticas, con la física, con todo. Yo estoy jugando un poco con eso. Y también estoy jugando con una dialéctica. Quiero llegar a una síntesis de todo eso, porque nosotros somos aire, y como aire somos espíritu, somos respiración, somos alma, somos tierra, somos fuego en muchos aspectos, y somos, por supuesto, tierra, ¿no? Es decir, todos esos elementos funcionan, ninguno es más importante que otro. Pero si yo me tuviera que decantar por uno, como escritor, como poeta, bueno, algunos lo dicen, sería el aire. Porque el aire es lo que hace que me da ese hilo, que me tira para llegar a cosas que yo mismo alucino después, ¿sabes? Y cosas que me digan, esto no sirve, fuera. Y cosas así también. Porque aquí falla el ritmo, el aire. Pero por los griegos, claro. Ok. Bueno, ya me contestaste a la siguiente pregunta sobre tu afinidad en cuanto a tu elemento, alguno de tus elementos naturales, a los elementos naturales que nombras. También, fuera del guión, a cada elemento, le pones una cita de un filósofo griego, por supuesto, que tenía, en el que ellos, digamos, defendían que cada elemento era como el creador del universo. Por ejemplo, Tales de Mileto con el agua y digamos los demás. ¿Podrías hablarme sobre esa lección o esa conexión de la filosofía con el poemario? No, esas notas ya las tenía yo muy claras cuando ya escribí el poemario, ¿no? Yo tenía muy clara la estructura, porque yo pienso que si un poema no se articula, si nosotros no tuviéramos articulaciones, no caminaríamos.
si un poemario no tiene articulaciones, se puede quedar en un bloque. Y entonces, y claro, también juego con esos elementos, con esa cita, pero especialmente al final, me decanté ¿por qué? Por Lucrecio. Yo adoro a Lucrecio. Gracias a Lucrecio todos podemos ver la filosofía epicúrea, si no, no nos hubiésemos enterado de nada. Es el poeta latino que ha sido más fiel a la filosofía griega. Está clarísimo, de Rerum Natura eso es una maravilla, ¿eh? Pues nada, ya con esto se termina un poco las preguntas sobre el poemario. A mí me gustaría saber si tienes un proyecto en mente. Siempre dejo un poco al final, pues una pregunta que tiene que ver, pues si tienes algo en mente, un proyecto próximo o algo para abrirnos boca. Sí. Bueno, voy a decir dos o tres nada más. Mío, tengo ahí un poemario que se llama Borrarse del mapa. Ojo, advierto, no es borrarme del mapa yo, ¿eh? Y también tengo un proyecto de una antología, es un juego. Ya Rosario se ríe porque sabe de qué va. Y también tengo un proyecto de una antología, porque yo empecé a publicar en 2008, pero yo estaba escribiendo antes, y yo estaba publicando en periódicos desde el 1980 hasta ahora, una antología. Y bueno, y en cuanto a lo relacionado con los demás, el tema del diálogo, el tema de... Tengo un montón de cosas en la cabeza. Tengo una revista que se llama Gafe. Los invito a todos ustedes a que participen. Estoy dirigiendo una colección de poesía de Kindle, de 100 poetas de todo el mundo, y más cosas que irán surgiendo. Bueno, y también en Alemania tenemos ahí una historia que también irá caminando, etc. Ok, pues muchas gracias, Antonio. Le doy paso pues al público por si quieren hacer alguna pregunta al autor o también si quieren leer algún poema o lo que quieran. Ahí levantaron la mano y después le doy paso al compañero. Dígame. Te pregunto, cuando hablas de armar el poema, ¿Cómo? cuando hablas, Cuando se arma el poema. cuando hablas, ¿Que cómo armo? no, Sí. espérate, no he terminado. No he terminado. Cuando dices que armas el poema, ¿qué significa eso? ¿Que armas una escaleta antes o que pierdes ¿Te refieres a la... cuando a estás la escribiendo? composición? No, cuando estás escribiendo, tú acabas de decir, cuando yo escribo tengo que tener una estructura, ¿cierto? Una estructura. ¿Tienes una estructura previa? Es la pregunta. Una estructura mental. Ajá. Porque yo un poema no lo escribo sobre la marcha, sino que a lo mejor me estoy pensando un montón de tiempo sobre eso. Voy a escribir sobre el no, vaya rollo. Digo yo primero. Y después digo, ay, pues sí. Pero aquí tengo que poner algo, para que no sea vaya rollo, tengo que poner algo que divierta. Me debe el aire, me debe a mí una calada, ¿no? Y esa estructura se refiere no solo a esa armazón que constituye el libro, sino también a esos momentos que, claro, un libro de poesía, un poemario, no solo lo escribe el autor, pero después están los segundos poetas, que son ustedes. Es decir, ustedes leen, ustedes interpretan. Ya Pablo es el segundo poeta de este libro, interpretan y hacen su propio poema. Eso se llama comunión. Fíjate, estamos usando conceptos religiosos para esto, pero no se refiere a ninguna religión, se refiere al ser humano. ¿Está explicado?
Quiero Luis, ver algo. Luis Don Barreto. Sí. Bueno, para volver a los griegos, archipiélago son muchos mares juntos, no muchas islas juntas. Exacto. Entonces, marecía. El elemento del agua no es tan importante para los insulares que el aire quizás sea el elemento más definitorio de nuestra esencia. El agua, ¿cómo la ves? El agua. Para nosotros, y bueno, es que nosotros somos, en su gran mayoría somos agua. Estamos conformados sobre todo por agua, ¿no? Pero claro, ese agua necesita un alma, ese alma es el aire, ¿no? Y esas dos cosas caminan sobre la tierra. Y también está el fuego, que es el motor. Entonces, por eso yo lo que intento es conjugar todos esos 4 elementos de forma natural. Y también volver hacia atrás, porque en este poemario está inmerso, al final sobre todo, en ese movimiento, en un movimiento que hay en Berlín, que se llama arte regresivo, que consiste en ir hacia atrás y traer al presente una serie de valores que se han perdido en la actualidad. ¿Entiendes? Ya te hablaré de eso, Luis. Entonces, el agua, para mí, es casi lo más importante. Sin agua es que no podemos ni ser. Pero todos los elementos esos van escalonados y todas esas conjunciones dan lugar a cada una de las personas, ¿sabes? Isa Guerra. Bueno, primero felicitarlo a Pablo y a Antonio. En segundo lugar, que cuando llegamos, esto es para los organizadores, no sé si hay algún organizador aquí, pero si no, las chicas que están en la puerta, para ustedes, para que lo digan, ¿no? Porque no se trata de presentar e irse, sino quedarse, para saber en qué consiste esto. Entonces, al principio cuando llegamos, que ustedes no lo vieron, se pusieron unas imágenes ahí de autores, ¿no? Aquí dice Feria del Libro, Las Palmas de Gran Canaria, y los autores de arriba eran todos peninsulares, el único que estaba era Santiago Gil, y no había ninguna mujer. Entonces, esto, para que lo vean, es decir, lo lógico que si es una feria, no es una feria de Gerona, no es una feria de Gerona, ¿no? Como la compañera que trajeron, que era muy bien, con 40.000 ejemplares vendidos, la Rebecca Stone. Pero yo pienso que una feria del libro de Canarias, aquí tiene que haber escritores canarios, como Antonio Arroyo o como esta gente que está aquí, con montones de ejemplares vendidos. Luis Don Barreto, José Barcache, Berber, etc. Eso es una reivindicación que hago con mi nombre y no me importa que no me inviten a la próxima feria del libro, pero que lo tengo que hacer. En segundo lugar, yo personalmente no sé lo que es un alge. No lo sé, le entendí perfectamente, pero quiero que me diga la definición correcta, o para yo poderlo entender, y nada más. Muchas gracias. Sí, mira, el alge es el elemento que da origen a toda la creación, ¿no? En ese sentido, ampliando el término, viene a significar el principio. Dice la Biblia, en el principio fue el verbo, lo dice la Biblia y Valente, ¿no? Pero yo creo que antes del verbo fue el balbuceo, lo dice Rodríguez Padrón. Y ese balbuceo da lugar a la palabra, ¿no? Y después a la creación a través de la palabra, porque si no nombramos las cosas, las ignoramos. Muchas gracias. Dale. ¿Alguien más? Bueno, Yo te voy a hacer una última pregunta antes de que empiece, porque ahora me di cuenta que a Rafael le hice una pregunta que era cómo concebía la poesía en general, y bueno, tú estuviste allí y lo contestó, y a mí me gustaría, un poeta de tu nivel, que me diga, o que nos diga a todos y a todas, ¿qué concepción tienes tú o cómo tú ves la poesía en general? Aunque, bueno, yo creo que eso debería
te daría para 2 horas más, pero bueno. Bueno, pero lo voy a decir sencillo. La poesía, concretamente, en Canarias, la veo muy, muy bien. Después veo cosas que no están tan bien, pero eso yo no tengo la culpa ni tú. Eso es cosa de cada cual. Que tenga ese concepto de autocrítica, etcétera, etcétera. Pero me refiero a tú cómo concibes tú la poesía. ¿Cómo la concibes? ¿Cómo la concibo yo? Es decir, la poesía que yo escribo tiene que ver con la palabra, tiene que ver, es decir, la poesía es un compromiso con la palabra, en primer lugar. Y como en el principio fue la palabra, a partir de la palabra llegamos a lo social. Yo el otro día presenté un libro que se estaba hablando con los poetas muertos, donde había poetas sociales y hablé de ellos y lo que hacía, con toda la ética que puede. Pero la poesía es compromiso con la palabra. A través de esa palabra, si se tiene una ética, se puede llegar a todos los demás. Pero siempre desde un punto de vista de la expresión, y no solo la expresión, sino conjugar la expresión, el contenido y el ritmo. Y es mucho, mucho trabajo. Lo que yo veo que está mal es que hay poco trabajo. No quiero hablar de los youtubers, que ni siquiera ellos escriben sus libros, sino se los escriben otros. No quiero hablar de cierta poesía, que tampoco para mí lo es, sino estoy hablando del compromiso personal e individual que tenga cada persona a la hora de escribir y a la hora de publicar. ¿Entiendes? Pues ya toca escucharte, Antonio. Y a mí estar contigo y estar con ustedes. Si quieres le leo algún poema, ¿no? Hay una palabra que Perdona, Berbel. Ah, sí. Una preguntita. Bueno, la palabra es compromiso y la poesía es compromiso. Se han hecho más de 400.000 congresos, simposios, reuniones y encuentros preguntando qué es poesía, desde todos los franceses hasta hoy en día. Cada uno tiene su idea, tiene su historia. La poesía es palabra. ¿De qué sirve la palabra si no hay pensamiento antes de palabra? ¿De qué sirve el pensamiento si no hay sensación, emoción, pasión y otras trifulcas que tenemos en el alma? Primero saldrán esas historias que tenemos todos amorfas en la cabeza para que surja la palabra. Yo creo que la palabra es lo más importante del mundo a la hora de vivir y a la hora de relacionarnos con los demás. Pero a la hora de sentir, no, hay otras cosas que están dentro. Porque yo que me he leído toda la obra de Antonio, hasta el último libro de los de ahora, no me sirven sus palabras, sino sé el sentido que tienen, de dónde nacen, de todo lo griego y latino que tiene por ahí dentro, pero también de todas sus emociones, sus pasiones, la palma, sus relaciones humanas, que si hablamos de Leocadio, ya sé lo que se piensa. Por ejemplo, cualquier cosa. Entonces yo pienso que muy bien, todo esto muy bien, pero aparte de esto, que la Feria del Libro tenga en cuenta dónde estamos. Estamos en el Parque Santa Catalina, estamos en un lugar de turismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué proyección damos a los demás? La organización tiene que tener un poquito más de cuidado, porque hay personas que han publicado 5 libros en 2 años y ni siquiera nos han llamado para sentarlo en ningún sitio, para hacer una entrevista por la calle, por aquí, por el parque, para que alguien vaya con un micrófono detrás de Luis León y le diga: Luis, ¿qué sientes de La Palma? Yo que sé, ¿dónde están los poetas? ¿Dónde está La Palma? Aquí en el Parque Santa Catalina. Pues bueno, yo me dedico a tirarle de las orejas de vez en cuando, y con Isa, si no me invitan para el año que viene, no se preocupen, vendré. El problema sería, ¿puedo decir algo? Ya, si quieres última intervención, Luis, y antes de que lea, o no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, queda? estamos bien. Porque nos quitaron antes de entrar. Sí. Simplemente yo creo que el colonialismo cultural o el neocolonialismo cultural está demasiado presente. No digo más. Sí. Sí. Total. Muchas gracias. Pues, Antonio, te toca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo no que vaya a leer mucho, ¿sabes? Creo que para
4 poemas, creo Sí. yo, 4 o 5 poemas, lo que tú quieras. 4 poemitas y después si que hay alguna pregunta o decir algo, genial. Pues estamos pasando, yo lo estoy pasando grande. Sí, no te quieres ir. Mira, y yo creo una cosa que creo que el primer poema, igual que de la novela, es fundamental. Sobre todo el primer verso. Es fundamental porque es lo que uno recuerda. Lo mismo pasa en la novela, en los cuentos, etc. Pues yo procuro que esto sea así en la poesía también. Pues este va a ser el primer poema. Anochece en el introito, ¿no? Anochecen también los artilugios. Los árboles no están, ni los gorriones. Las palabras no llegan a la boca que las dice, ni al simple gesto que lo descodifica. Alguien se va con la lluvia, se va y vuelve árbol, o gorrión, o palabra ya sin diente, sin canto. Lluvia blanca, árbol negro, donde la sensación, muy bien, genial, de izarlos hasta el ahogo. Trazo círculos allá donde el ojo no gira, y el ojo es la manzana que vi cayendo ayer sobre el césped y subió nuevamente a su manzano. Anochecen también los artilugios y la materia azul que los sostiene al instante de ser inalterables. Yo anochezco con ellos, por si al amanecer no le siguiera un precario abandono. Lo de las sensaciones, ¿verdad? El inciso. Es verdad, si yo no tuviera sensaciones, si uno no tuviéramos esa sensibilidad especial hacia las palabras, hacia el pajarito que está ahí, que se metió ahí, que nadie se da cuenta, hacia esas cositas, tampoco serviría la palabra, podríamos decir 20.000 palabras. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces las palabras son muy cabronas, que nos dejan, nos estropean el asunto. Entonces tenemos que pelearnos también con ellas. A golpe con las palabras, el libro de Manuel Díaz García, muy buen libro, por cierto. Otro poema, breve. Yo soy fumador, ¿sabes? Fúmate el aire. Entenderás entonces que mi sino no es jugar con las palabras mientras me respiras y toses al vacío de la página. El agua se sostiene en la conquista. El agua te sosiegue en la conquista, te dé la mano y acoja en el sosiego la última bocanada de mí que inhales. No somos aire, somos el humo que a la muerte sisamos. Y ahora otro, este para mí es especial. Para mí, esto es lo que significa para mí el fuego, ¿no? En el principio fue la chispa, en el verbo la chispa, en el amor la chispa, en el odio la chispa, en el sentido la chispa, en todo movimiento la chispa, en todo la chispa, en la nada la chispa que produce el todo. Pero el caos, ¿dónde está el caos que no fue tiempo? ¿Y dónde la mente que inventó el caos para perder el resplandor? Y por último, para no ser pesado, el último poema de ese ir al pasado, ¿no? Y ese para volver. Viajar hacia atrás, en regresión. La tierra es fuego, es aire, es agua y sus combinaciones. Desnacer
no pedir lo irremediable, no negarlo, naciendo para ello a cada instante de una madre feroz que se alimenta de cada herida, viajar hacia atrás y en el regreso asir el mundo con los ojos seguros de quien ve antes de la palabra y de los símbolos, con la inocencia perdida, la terrible inocencia. Gracias. La terrible inocencia. Pues nada, con esto, Pues, si alguien gracias. no quiere decir nada más, pues acabamos la presentación. Ha sido un placer tenerte aquí, Antonio. Para mí ha sido un placer estar hablando contigo y estar hablando con todos ustedes. Tengo muchísima complicidad con la gran mayoría, yo diría que con todos los que estábamos aquí, incluso con este señor de las cámaras que se llama Juan Lazo. Es un gran amigo y es un entusiasta de la cultura. Bendito sea, Juan. Y les agradezco mucho su presencia y yo ahora mismo, por esto mismo, estoy como en una nube. Gracias. Felicidades, Antonio. Felicidades.